Hoy veremos membranas y transporte. Las membranas celulares son importantes ya que delimitan las células. Las membranas están compuestas por una bicapa lipídica. Los lípidos de la bicapa lipídica son fosfolípidos y se caracterizan por tener una cabeza polar y dos colas hidrofóbicas. La cabeza, al ser polar, interactúa bien con el agua y por ello se orienta hacia ella. Las colas, al ser hidrofóbicas, no tienen capacidad de establecer interacciones con el agua y por ello se esconden hacia el interior de la membrana. Así es que el agua se ubica por fuera y por dentro de la bicapa lipídica, y la bicapa logra separar distintos compartimentos acuosos. Debemos recordar que el agua es un dipolo, es decir, tiene polos. El polo que contiene a los hidrógenos es menos denso en electrones, mientras que el polo que contiene al oxígeno es más rico en electrones. Esto se debe a la diferente electronegatividad de estos átomos. Las moléculas polares interactúan bien entre sí. Así es que las moléculas de agua se unen. Las moléculas apolares también interactúan bien entre sí. Sin embargo, las moléculas polares no pueden establecer interacciones con las apolares. Los organelos dentro de las células también están delimitados por bicapas lipídicas. Entonces, ¿cómo se transportan las moléculas hacia dentro y fuera de la membrana? Existen diferentes mecanismos de transporte. El transporte pasivo es aquel en que la molécula es transportada a favor de un gradiente químico o electroquímico. Es decir, la molécula pasa desde donde hay más a donde hay menos, y la energía para ese pasaje viene directamente de la diferencia de concentración, el gradiente. Las moléculas apolares y pequeñas, por ejemplo el dióxido de carbono, no requieren de ningún transportador para pasar, simplemente atraviesan la membrana. Este mecanismo se conoce como difusión simple. Las moléculas más grandes o polares, como los aminoácidos, presentan dificultades para atravesar la bicapa lipídica. En estos casos, se requiere de una proteína transportadora que permita el pasaje de estas moléculas. La proteína puede ser simplemente una proteína canal, que genera una especie de poro en la membrana y permite el pasaje de agua y diversos iones, o puede ser una proteína facilitadora, que permita el pasaje específico de ciertas moléculas. En ambos casos, las proteínas deben ser transmembrana, es decir, atravesar la membrana de lado a lado. Este transporte pasivo se conoce como difusión facilitada. En otros casos, las moléculas deben transportarse desde donde hay menos a donde hay más, es decir, en contra de su gradiente electroquímico. Al ser en contra de gradiente, se requiere energía externa para poder superar la energía del gradiente. Por ello, este transporte se conoce como transporte activo, ya que requiere de una proteína transportadora que sea capaz de generar energía y hacer uso de esa energía para poder impulsar la molécula contra su gradiente. La energía para el transporte activo puede venir del consumo de ATP, o del uso de la energía liberada por el pasaje de otra molécula a favor de su gradiente. En este segundo caso, los transportes están acoplados y se conoce como cotransporte.